Una voluntad para que no tan solo la entendamos, sino la pongamos por obra. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa. Gracias porque tú has sido bueno a lo largo de estos días, no nos has dejado, no nos has desamparado. Siempre podemos confiar en ti sabiendo que tú estás con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Te pedimos que en esta reunión tú seas el que reciba la gloria, el que reciba la honra a través de nuestra atención, poniendo atención a tu palabra, pero también a través de nuestra alabanza. Ven en esta hora, abre nuestro entendimiento, ayúdanos a comprender y no tan solo a comprender, sino también a poner por obra esto que vamos a ver en el día de hoy. Quita toda distracción, todo pensamiento contrario a tu voluntad, Señor, y permite que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, vamos a estar viendo varias citas, entonces vamos a leer paulatinamente la palabra. Bueno, seguimos viendo acerca del Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo. Vamos a... ¿alguien recuerda lo que vimos hace 8 días? ¿De quién? Del rey Saúl. Gracias, hermano Fernando. Estuvimos viendo acerca del rey Saúl. Empezamos a ver la etapa de la monarquía. ¿Sí? Estamos viendo las etapas del pueblo de Israel, pues desde los patriarcas, antes de que fuera una nación Israel, después el tiempo en Egipto, donde se forma propiamente el pueblo, donde se multiplican los descendientes de Abraham, y de ahí son liberados por la mano poderosa de Dios a través de Moisés, y después ellos van al desierto. En el desierto estuvieron un buen tiempo y finalmente Dios les da la conquista de la tierra prometida. En ese tiempo estuvieron regidos por jueces. Vimos también cómo Dios, a través de su Espíritu Santo, dirigió la tarea de estos personajes, de los jueces. Hace 8 días entramos a ver la etapa de la monarquía. Ya el pueblo de Israel se había contaminado de los pueblos paganos, aunque Dios les había estipulado bien claramente en sus leyes que no se hicieran dioses ajenos, que no tomaran las costumbres de los pueblos paganos. Sin embargo, ese pueblo se vio rodeado de varias costumbres de pueblos cananeos, al grado que ellos desecharon la autoridad que Dios les había impuesto, una teocracia a través de los jueces. Ellos dijeron: no, ya no queremos jueces, ya no queremos jueces, queremos que haya reyes, como lo hay en los otros pueblos que nos rodean. Queremos también un rey. Y bueno, el último de los jueces, ustedes saben, fue Samuel. Él fue el último de los jueces. Cuando él se enteró de esto que planeaban los israelitas, pues le dolió mucho en su corazón, pero Dios le dice: ¿sabes qué? No te han desechado a ti, me han desechado a mí, porque este no era el plan que yo tenía para con ellos. Sin embargo, aquí debemos de notar algo: la voluntad permisiva de Dios. Como Dios permite, aunque no fuera su voluntad, Él permite que haya reyes en Israel. Y en esa etapa es en la que empezamos hace 8 días. El primer rey vimos que fue Saúl, un joven que físicamente cualquiera hubiera dicho: uy, él es el rey, él es elegido, porque era una persona que destacaba mucho por su físico. Era un hombre alto, era guapo, era notable este personaje. Sin embargo, a pesar de las características físicas que tenía, vemos lo que pasó en su vida. Y bueno, no fue desechado por ser guapo ni por ser alto, fue desechado por sus acciones,
Pero debemos de tomar esto también como una enseñanza. No lo mencionamos hace 8 días, quizás porque lo pensamos que es algo sin importancia. Sin embargo, es bien importante, porque en nuestra cultura, que es a veces muy malinchista, pues siempre fijamos los ojos en una persona notable, en una persona que se ve bien, de buena apariencia, y a veces si entra alguien humilde, quizás de la sierra o de algún otro lugar marginado, pues ni caso le hacemos. La palabra de Dios es clara: Dios no mira lo que está por fuera del hombre, Él mira el corazón. De hecho, Pablo era una persona que la describen como una persona físicamente hablando sin ninguna gracia. Hay un libro apócrifo, no recuerdo el nombre de ese libro, pero donde describen precisamente la apariencia de Pablo, y lo describen de una manera pues nada que ver ni con el rey David, ni con el rey Saúl, nada que ver con estos personajes, ¿sí? Es una descripción de una persona común, sin embargo fue usado grandemente por Dios. Entonces es algo que también debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? No solamente porque nos venga a predicar a alguien de una apariencia física muy grata, debemos de creer que Dios está con él. Y si viene alguien que a lo mejor no tiene mucha gracia físicamente, y quizás esa persona tiene el favor de Dios en su vida. Bueno, pues hoy vamos a ver acerca del segundo rey de Israel. ¿Quién fue el segundo rey de Israel? David, exactamente. Hoy vamos a ver el rey David y el Espíritu de Dios. Bueno, del rey David, creo que si les pregunto, todos vamos a saber algo acerca del rey David, ¿verdad? Hasta que las mañanitas él las compuso, y la verdad él no compuso las mañanitas que cantamos, pero la realidad es de que todos sabemos un poquito acerca de este personaje. ¿Y por qué sabemos de este personaje? Porque Dios lo engrandeció, ¿sí? Todos los personajes que están en la Biblia, que fueron usados por Dios, son notables no por sus características ni físicas ni internas, vamos a llamarlo así, sino que son notables porque Dios estaba con ellos. Eso es lo que también debemos de nosotros tomar en cuenta. Dios es el que, como dijo David, Él es quien levanta nuestra cabeza. Esa expresión tiene mucho valor, ¿sí? A Dios no le gusta que nosotros andemos apocados, y apocado me refiero a andar cabizbajos, sea literalmente. ¿Cuándo andamos cabizbajos? Andamos cabizbajos pues cuando estamos tristes, ¿verdad? Andamos así, cabizbajos. Pero también interiormente puede ser que tú andes con el cuello muy erguido, pero por dentro estás cabizbajo. ¿Y a qué le llamamos cabizbajo? Significa que tienes una autoestima baja. Eso es que estás cabizbajo. Por dentro quizás aparentas tener mucho orgullo, sentirte muy seguro de ti mismo, pero por dentro estás con una autoestima por los suelos. Y precisamente eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Nos saca de esa condición que a veces como seres humanos tenemos. A veces ni nos damos cuenta. Yo estaba apenas leyendo acerca del comportamiento humano, y precisamente me puse a investigar un poquito, porque hace 8 días hablábamos de la personalidad del rey Saúl, y habíamos dicho que él pues era una persona tímida, era una persona miedosa, era una persona pues con ciertos traumas que tenía en su mente. Y bueno,
la palabra de Dios nos muestra esta personalidad que tenía el rey Saúl. Y a veces nosotros podemos identificar ciertas áreas de nuestra vida que nos hacen ser así. Por ejemplo, quizás recordamos etapas de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, y decimos, bueno, quizás por esto que viví es que soy así. Pero hay otras cosas que están en el subconsciente y que nosotros no llegamos a percibirlas. Sin embargo, han afectado nuestra personalidad. Porque se los digo, vuelvo a repetirles, estaba leyendo y por ejemplo, ha habido estudios donde se ha demostrado que niños, bebés que todavía no hablan, en ocasiones, por diversos factores, los papás pues no los atienden. Y el bebé, ¿de qué manera manifiesta sus necesidades? Llorando, ¿verdad? Tiene hambre, llora. Se hizo popó, está llorando. Le picó algún zancudo, pues también llora. Es decir, el llanto es la forma en que los bebés se comunican. Bueno, pues de acuerdo a este estudio, se observó que los niños que vivieron en esas etapas de su infancia tan temprana y que los papás los dejaban ahí que lloraran, ni les hacían caso. A lo mejor la mamá andaba haciendo no sé qué cosa, el papá típico ausente, ¿verdad? Que es nuestra cultura, y no le hacían caso. Bueno, ese niño interiorizó que lo que él decía pues no tenía importancia. Y al final de cuentas, cuando esas personas crecen, son personas que no se abren, que se cierran, que todo lo guardan. ¿Por qué? Porque en su subconsciente está el hecho de que cuando tuvieron necesidad, nadie acudió para atender o suplir esa necesidad. Fíjese cómo es el cerebro, ¿sí? Hay cosas que usted y yo no percibimos. Y como no las percibimos en nuestro consciente, entonces decimos, no, pues es que yo así soy, yo así nací, yo así soy y nadie me va a cambiar. Porque creemos que nada influyó para que tuviéramos esa conducta. Sin embargo, vuelvo a repetir, hay cosas que están en nuestro subconsciente y que no las percibimos, pero que afectaron nuestras emociones y afectaron nuestra personalidad. Entonces, por eso es bien importante que dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Solamente Él va a ser capaz de revelarnos esas cosas. Solamente Él va a ser capaz de sanar esas cosas que tenemos ahí guardadas en alguna parte de nuestro cerebro y que ni siquiera nosotros sabemos que están ahí guardadas, pero que ahí están. Por eso la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo examina lo más profundo de nuestro ser. Y vemos cómo está el ejemplo de Saúl. Cuando el Espíritu Santo venía con él con poder, se empoderaba y todos sus temores, todos sus traumas se iban al bote de la basura y era cambiado en un nuevo hombre, ¿sí? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque vuelvo a repetir, hace 8 días sí estudié la clase, pero hubo otras cosas que hay veces en que estando dando la clase, como que algo te dice, ¿sabes qué? Te faltó más abundar en esto. Y por eso se los estoy compartiendo en esta hora, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios dice que Saúl fue cambiado en otro hombre, a eso se refiere, a que cosas que él traía ocultas desde que era bebé, quizás desde el vientre de su madre, quizás fueron sanadas a través del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nosotros estemos siempre buscando esa unción, esa llenura del Espíritu Santo en nuestra vida.
Bueno, vamos ahora sí a entrar a el rey David. Vamos a ver de qué manera el rey David fue usado por Dios. Antes de que fuera rey, incluso antes de que fuera ungido, ya Dios lo había escogido. Y vemos que él pues fue un gran guerrero. Antes de ser rey, fue un gran guerrero. Y vemos cómo en esas guerras Dios le daba el triunfo. Vamos a leer estas citas. Son primero 3 citas. La primera es primero de Samuel 17:47. La segunda es primero de Samuel 18:27. Y la segunda es primero de Samuel 23:5. Si alguien quiere leer alguna de ellas, puede hacerlo. Sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Gracias, hermana Clara. ¿Quién estaba diciendo estas palabras? Lea unos versos antes, quizás, hasta ahí la respuesta. Exactamente, el rey David, él mismo estaba reconociendo, ya él estaba confiando, porque él sabía que siempre las batallas que él enfrentaba eran batallas que él sabía que iba a ganar. ¿Por qué? Porque él lo sabía. No era porque tuviera las mejores armas, no era porque fuera un gran guerrero, no era porque fuera el hijo de Isaí, no era por nada, ningún factor humano, sino porque sabía que Dios estaba con él. Y por eso es que él en este pasaje hace esta declaración. Dice bien claramente, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. ¿Qué estaba tratando de decir David? Que los recursos humanos, que los recursos para la guerra no eran suficientes, que era necesario la intervención de Dios para obtener victorias. Yo no sé, ustedes en esta hora yo les voy a pedir que estos pasajes los trasladen a nuestro presente. ¿Cuántas veces nosotros confiamos más en nuestros recursos, en nuestras habilidades, antes que poner las cosas en las manos de Dios? Hoy la palabra nos confronta a saber que aunque tengas las mejores habilidades del mundo, aunque seas la persona más capaz para desarrollar algo, tus victorias nunca van a ser totales si solamente confías en eso. Para que las batallas y las victorias sean totales, tenemos que aprender a confiar en Dios. Porque cuando confiamos únicamente en nuestros recursos, muchas veces fracasamos. David, cuando fue a enfrentar a Goliat, iba con seguridad. ¿Por qué? Porque ya Dios le había entregado antes, dice, al oso y al león. Ya había tenido enfrentamientos, no con guerreros, pero sí contra amenazas, contra su rebaño, contra su propia vida, y Dios le había dado la victoria. De hecho, estos salmos preciosos que nosotros vemos fueron escritos ahí. Imagínense a David escribiendo ahí junto a un río, en el campo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará y él confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Imagínese a David pensando en que Dios estaba siempre a su lado. Entonces vemos que los triunfos que llegó a obtener el rey David siempre fueron guiados por la poderosa mano de Dios. ¿Qué dice el 18:27? Se levantó David y se fue con su gente
Gracias, hermana Emi. Fíjense, hermano, cómo en esta prueba que le pone el rey Saúl, el ungido de Dios, ¿verdad? Fue una mofa para David. Estaba en juego, y digo en juego no porque fuera un juego, sino estaba ahora sí en disputa el darle a su hija, el rey Saúl, a David. Saúl no quería darle a la hija, no quería que David fuera su yerno. Sin embargo, dice, pues le voy a poner una pruebita a ver qué tal responde David. Y Saúl completamente convencido de que David no iba a poder con la prueba. Y la prueba era precisamente esto, que tenía que derrotar un ejército enemigo, y no tan solo derrotarlo, sino llevarles esta porción anatómica de los guerreros. Sí, nosotros lo leemos en un versículo, pero imagínense pues todo eso que tuvo que estar haciendo David para complacer a Saúl. Sin embargo lo hizo. Fue, peleó, y el resultado aquí está. Se lee solito. Se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David el encargo, ¿verdad? Y a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl, ¿qué tuvo que hacer? Le dio su hija Mical por mujer. Sí. Cuando Dios está con nosotros, hermano, puede ser que alguien te ponga a hacer algo simplemente por fastidiarte, pero Dios te va a dar la victoria. Esa es la diferencia de las personas que hacen las cosas por sus propios méritos, y aquellas que lo hacen por la confianza que depositan en Dios. Dios siempre va a dar la victoria. Sí, estaba recordando un video de una red social en la cual un joven cristiano, no sé si haya sido real o fue ficción, pero yo creo que el mensaje es algo que debemos de tomar en cuenta. Un joven trabajaba en un taller mecánico, había entrado apenas a trabajar ahí. Los empleados que tenían más tiempo, pues ahora sí, como decimos vulgarmente, se lo querían novatear. ¿Sí? Estas acciones que hacen a veces hasta en la escuela o en los trabajos, de siempre hacer algo para burlarse del que recién llega o ingresa al trabajo o a la escuela. Y le dijeron, a ver, ponte a trabajar, revisa este carro y haz que empiece a trabajar la maquinaria. Y pues el muchacho se puso a revisarlo, pero para esto los de más antigüedad dijeron, ¿cómo lo va a hacer trabajar si le faltan ciertas piezas? El chiste es que se estaban riendo pues atrás del joven. Y lo curioso, o más bien dicho, la moraleja de esto es que, a pesar de que pues le faltaban piezas y que humanamente era imposible que ese carro arrancara, pues este muchacho se pone a clamarle a Dios. Se las vio difíciles porque no podía, pero se pone a clamarle a Dios, y cuando le da para arrancarlo, el carro arranca. Si vuelvo a repetir, no sé si haya sido real o simplemente fue una ilustración que le hicieron video, pero algo así le pasó a David. ¿Sí? Lo mandan a una guerra donde tenía todas las de perder, porque los filisteos eran feroces guerreros, era un pueblo guerrero. Y sin embargo regresó con la victoria y con el caprichito que el suegro le estaba pidiendo. Entonces, cuando Dios está con nosotros, cuando su Espíritu está con nosotros, no hay imposibles, hermano. Aunque se quieran burlar de ti, Él es
quien nos rodea con su gloria y el que levanta nuestra cabeza. ¿No vale la pena seguir a Dios? ¿No vale la pena buscar su espíritu? Claro que sí. ¿Qué dice en 1 de Samuel 23:5? Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Gracias, hermana Clara. Bueno, aquí vemos otra vez, ¿verdad? Cómo David, respaldado por Dios, Dios le empieza a dar triunfos. Sí, la palabra de Dios llama esto quien nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Quizás tú no te tengas que enfrentar a los filisteos o a los amorreos o a cualquier otro pueblo cananeo, pero en nuestra vida siempre hay luchas que debemos de enfrentar. Y la palabra de Dios, a través de la vida de David, nos está diciendo que Él nos va a dar la victoria, que Él va a estar con nosotros, que Él no nos va a abandonar. Para nosotros como cristianos, Jesús dijo: ciertamente yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Podemos confiar en su palabra, podemos creer en que Dios nos va a dar la victoria tarde o temprano. Esto no significa que nosotros nos debemos de cruzar de brazos a esperar que Dios venga a pelear por nosotros. Claro que no, porque ningún hombre de Dios tomó esa actitud cuando Dios le llamó. Ningún hombre, ninguna mujer tomaron esa actitud. De hecho, Dios le dice a Josué, dice: esfuérzate y sé valiente. Dios hace su parte, pero también nosotros tenemos que hacer la que nos corresponda. ¿Cuál es la que me corresponde? Eso ya va a ser tu caso muy particular, porque tus batallas son particulares. Mis batallas son mías, tus batallas son tuyas. Cada uno tiene diferentes batallas, pero la realidad es que si Dios está con nosotros, Dios nos va a dar la victoria. Dios es lo que promete en su palabra. Bueno, entonces a través de los triunfos en las batallas, vemos cómo Dios estaba respaldando a David. A través de los triunfos en las batallas, vemos cómo Dios estaba respaldando a David. ¿De qué otra forma vemos la mano de Dios en la vida de David? David, en segundo lugar, escuchó la voz de Dios. ¿Qué dice 1 Samuel 23:4? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Gracias, hermano Jaimito. Aquí es clara la palabra. Dice: David volvió a consultar a Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Le respondió. Qué bonito, ¿verdad? Y le dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Dios siempre está hablando, hermano. Dios no deja de hablar, siempre nos habla. Cuando deja de hablar, ¿sabes qué pasa? Pues hay caos. Eso pasó en los tiempos de Samuel. Dice la palabra que en los tiempos de Samuel escaseaba la palabra de Dios. Perdón, en los tiempos de Elí. Elí ya era grande y Samuel era pequeño. Pero en esos tiempos escaseaba la palabra de Dios. Y el pueblo sin la palabra de Dios se desenfrena. Siempre ha pasado esto. Lo podemos ver en los jueces, en el libro de Jueces. Se moría el juez y el pueblo hacía lo que mejor le parecía y se iban de pique. Entonces, por eso siempre es importante saber que Dios está hablando a nuestra vida, siempre. Dios lo puede hacer como en el caso de David.
David le pide una respuesta y ¿qué pasa? Y Dios le responde. Al parecer fue una respuesta directa de Dios a él. ¿Y cuántos de nosotros no quisiéramos que cuando clamamos a Dios, Dios nos respondiera de una forma directa? Yo creo que todos aquí quisiéramos mínimo escuchar un regaño de Dios, pero escuchar. Pero la realidad es que no pasa esto tan comúnmente. Y digo tan comúnmente porque puede pasar, pero no pasa tan comúnmente. ¿Y sabes por qué no pasa tan comúnmente? Porque Él nos puso su palabra. Él nos dio esta palabra. En los tiempos de David, en los tiempos de los profetas, en los tiempos de los patriarcas, todavía no estaba completa la revelación. Es decir, no estaba completa la Biblia. Por eso es que Dios hablaba directamente con ciertos personajes. Por eso es que lo hacía. Hoy en nuestros tiempos Dios sigue hablando de una manera ya no directa, pero a través de su palabra. Este libro que usted tiene ahí en sus manos nos sigue hablando. Yo entiendo que qué bonito sería que Dios nos hablara audible, pero vuelvo a repetir, ya lo que Él tenía que decir se los dijo a aquellos para que ellos nos los transmitieran a nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues ponernos a escudriñar la palabra. Dice la palabra que escudriñemos la palabra, porque a través de ella nosotros tenemos vida. A través de la palabra. Y vuelvo a repetir, no descarto que alguno de nosotros pueda escuchar la voz de Dios. Yo sé de personas que Dios les ha hablado. Yo sé de personas que han tenido algún sueño donde Dios les ha hablado. Yo he sabido de personas que han tenido visiones donde Dios les ha hablado. Yo he sabido de personas que tienen sentir, un sentir. Y esa es una forma también en que Dios nos habla. Y bueno, hay muchas formas en que Dios nos habla. Muchas. ¿A alguno de ustedes puede dar un testimonio de alguna forma en que Dios le ha hablado? Yo sé que a través de su palabra, pero alguna forma específica. Que diga, yo necesitaba dirección y Dios me habló. Hermana Adriana.
Gracias, hermana, por tu experiencia. Realmente así trabaja Dios, ¿verdad? Así, por eso es necesario leer la palabra. A lo mejor la hermana no recordaba dónde estaba la cita, pero en algún momento de su vida lo leyó. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Él dice que nos iba a recordar la palabra, ¿sí? No dijo que Jesús no dijo que por ósmosis nosotros íbamos a aprender la palabra. Dice que Él nos iba a recordar. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, que Él nos recuerda aquello que nosotros ya leímos. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios, hermano. Por eso es tan importante. Ahora hay tantos recursos, ya no es necesario que usted se gaste sus ojitos leyendo la palabra. Cómprese una audiobiblia y ahí, si va en su carro, o ahí póngalo cuando esté haciendo su trabajo, en la casa o en donde quiera usted, ponga ahí y escuche la palabra. Se va quedando en su subconsciente. Y cuando el Espíritu Santo necesite trabajar en algún área de su vida, Dios le va a recordar la palabra. ¿Sí? También Dios nos habla a través de profetas, a través de hombres, mujeres que tienen don de ciencia, don de sabiduría, don de profecía, ¿verdad? Estos tres dones sobrenaturales es precisamente Dios obrando a través de una persona para confortar, animar o instruir a alguien que lo necesita. Entonces Dios tiene muchas formas de hablarnos a cada uno. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia? ¿Sí, hermano Jaime? Bueno, yo de manera breve, a mí, gracias a Dios, a veces Dios me ha hablado a través de sueños, me habla mucho a través de sueños. Yo soñé, antes de que falleciera mi mamá, lo soñó usted, que estaba en la casa de la hermana Silva. Llegaba usted y se veía usted preocupado y me decía, es que va a pasar algo. Yo me quedaba así y usted me daba la fecha el 12 de febrero 2026 y volteaba yo y veía un féretro, pero no sabía de qué. Pasó el tiempo y mi mamá falleció el 12 de febrero de 2026. Usted estuvo ahí con nosotros y el féretro que soñé fue el mismo que utilizamos para mi mamá. Entonces, pues Dios a veces nos habla, bueno, siempre nos está hablando, ya sea en su palabra, a través de sueños, a través de la oración. Entonces yo sí creo que realmente Dios habla, a veces nos advierte de algo que viene, de una prueba, de una bendición. Dios siempre está presente en nuestra vida. Amén. Gracias, Jaimito, por compartir. Sí, vuelvo a repetir, las formas en que Dios trata en nuestra vida son sorprendentes. ¿A qué quiero llegar con esto, hermano? A que usted esté apercibido. Téngalo en cuenta de que Dios quiere hablarnos. Dios quiere comunicarse con nosotros. Dios quiere que veamos que Él no está distante, que Él está cerca de nosotros. El problema es que nosotros, pues a veces vivimos una vida tan agitada que nos olvidamos de Dios. En realidad solamente nos acordamos, ay, es jueves, hoy hay culto, y ahí venimos, ¿verdad? Algunos, miren, ni se acuerdan, cada vez son menos. Creo que voy a tener que cambiar de tema porque empecé con lo del Espíritu Santo y dejaron de venir algunos hermanos. Pero en primer lugar, está siempre apercibido a que Dios te puede hablar de diversas maneras, de diversas maneras. Acuérdate que Dios es creativo. A Dios no lo podemos encajonar. Puede ser que un día te hable a través de un profeta, puede ser que algún día te hable a través de un impío. Dios usa diferentes maneras, pero estar siempre apercibido a esa voz del Señor. Vuelvo a repetirte, la manera más práctica de que Él nos hable es a través de su palabra, pero no descartemos alguna forma multiforme que Él tenga para hablarnos, ¿sí? Porque Él siempre se quiere comunicar con nosotros de alguna u otra manera. Bueno, vamos a ver la segunda cita, 2 de Samuel 5, 17 al 25, si alguien lo tiene. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel,
Subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Hasta ahí, manito. Gracias, Jaimito. Aquí le dije hasta ahí porque en el 19 está el punto clave. Dice: y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. A veces quisiéramos que así Dios nos dijera, ¿verdad? Hoy no salgas porque está bloqueada la autopista y no vas a poder pasar. A veces quisiéramos que Dios nos diera este tipo de mensajes, pero vuelvo a repetir, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. A lo mejor te deja que estés ahí en ese bloqueo para forjar en ti paciencia. Sí, o sea, de todo podemos aprender. Dice la palabra de Dios que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces busquemos siempre el buen propósito de Dios para nuestra vida. Y en tercer lugar, ¿por qué podemos ver que Dios estaba con David? Porque él reconocía la intervención divina en su vida. Solamente vamos a leer 2 Samuel 22:40 porque ya tengo que avanzar más rápido. 2 Samuel 22:40, si alguien lo tiene. Pues me ceñiste de fuerza para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Gracias, hermana Eve. Vemos aquí cómo David reconocía que lo que él hacía no era por sus méritos propios, sino que dependían de Dios. Cuán importante es ser agradecido, hermano. Yo creo que todos, cuando hacemos un bien, pues a lo mejor no esperamos que nos hagan una fiesta de agradecimiento, pero por cortesía esperamos que esa persona nos dé las gracias, ¿cierto o no? Ay, Dios, cuánta humildad aquí. Bueno, a lo mejor tú no esperas que te den las gracias, ok, pero ¿se siente o no se siente bonito cuando te dan las gracias? Sí, se siente bonito, o sea, nadie lo puede negar, ¿sí? Bueno, imagínense nosotros siendo imperfectos, nuestro Dios que es perfecto, lo que Él siente cuando nosotros somos agradecidos. Son cosas que Él las toma en cuenta, porque Él es el Padre de la cortesía. A lo mejor usted nunca lo ha pensado así, pero Dios es cortés. Y no hago referencia a eso de que dicen: ay, Dios es un caballero. No, simplemente le digo porque es cortés, porque Él dice que todo lo que hablemos sea sazonado con sal. O sea, Él te dice: sea amable. En Proverbios 15 dice: la blanda respuesta, ¿verdad? Dios es el Padre de la ética, de las buenas costumbres. Quizás nunca lo habías pensado, pero todo esto nace en el corazón de Dios. Cuando dice que Él sanó a los leprosos, llega solo uno y dice: ¿y los demás? Ese uno llegó a darle las gracias. ¿Y si los demás? Desagradecidos, ¿verdad? Malagradecidos. Entonces, si tú y yo sentimos pues algo en nuestro corazón cuando nos agradecen, imagínate Dios. O sea, ¿a qué quiero llegar? Que David siempre fue un hombre agradecido. Siempre reconocía que sus triunfos se los debía a Dios. Y eso es algo de lo que muchos de nosotros carecemos, hermano. Eso es algo que el ser humano
tiene por costumbre. Le pedimos a Dios y cuando Dios nos responde, lejos de ser agradecidos, pues hasta luego nos olvidamos de Él. Dios mío, dame, Señor, un trabajo. Y ya que lo tenemos, ¿por qué no vienes al templo, hermano? Ay, es que mi trabajo. Dios mío, dame un carro. ¿Por qué no vienes a la reunión? ¿Por qué? Ay, es que me fui de picnic con mi familia. ¿En qué te fuiste? Pues en el carro que Dios te dio. Dime si no somos malagradecidos. Estamos enfermos, le pedimos a Dios, sáname, Señor. Dios nos sana. Y en esas locuras que nos dan cuando estamos desesperados, Dios mío, te prometo que te voy a servir. El chiste es que esas palabras se esfuman a los 3 meses. Y en serio, ha habido personas que Dios hace milagros en su vida y lejos de permanecer en el camino, hasta se alejan de Dios. Entonces imagínense, claro, Dios no nos paga conforme a nuestras rebeliones porque Él es bueno. Pero la realidad es de que muchas veces aún nosotros como hijos de Dios somos malagradecidos. Pero cuando Dios encuentra corazones generosos, corazones agradecidos como el de David, pues Dios se enlaza con esos corazones. Y Dios sigue obrando a través de esas personas. El Salmo 26, el 28, 8, no los vamos a leer, pero búsquelo en su casa, hermano, y se va a dar cuenta que David siempre reconocía que sus triunfos se los debía a Dios. Sus triunfos siempre se los debía a Dios. Y así debemos ser nosotros, hermano. Siempre saber que aunque algo tú lo viste como insignificante, lo tienes porque Dios te lo permite. Lo que tenemos, lo tenemos porque Dios nos lo permite. Si tienes un buen trabajo, es porque Dios te lo permite. Si saliste guapa o guapo, es porque Dios te lo permitió. Si tienes salud, es porque Dios te la permite. Toda dádiva y todo don perfecto, ¿de quién provienen, hermano? Provienen de Dios. De Dios. Nunca se nos olvide eso, hermano. Por eso, aunque un día tú quizás te desesperas, tienes problemas, estás pasando por el valle de sombra de muerte, pero tienes que recordar esto: Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Y Él no quiere que nos soltemos de sus manos. Dice: yo estaré contigo cuando pases por el valle de sombra y de muerte. Entonces aprendamos esto de David. Y fueron palabras que escribió precisamente David. Vamos a ver cómo se le reconocía a David. En el Nuevo Testamento se le cita como un profeta. Fíjese, nosotros decimos el rey David, pero él también es reconocido como un profeta. ¿Qué dice Hechos 2, 29 al 31? Hechos 2, 29 al 31, por favor. Hasta ahí, hermano David, gracias, gracias. Aquí vemos, ¿verdad?, como en el verso 29, perdón, en el 30, al principio dice: pero siendo profeta, ¿quién siendo profeta? Pues David, ¿verdad? Y luego en el 31 dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. ¿Cuántos años o cuántos siglos vivió David antes de Cristo? Ya una vez les había dicho: 1000 años.
1000 años vivió antes David, un milenio antes de que apareciera su descendiente, Cristo. Y como David, algunos de sus salmos son mesiánicos. Por ejemplo, el Salmo 22, cuando empieza el Salmo 22, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y fueron las palabras que Jesús dijo estando en la cruz. Entonces, David dice el verso 31 que él vio incluso antes la vida de Cristo. ¿Y quién hace esto? Pues lo hace un profeta a través del Espíritu Santo. Bueno, hay otras citas, Mateo 22:43, segundo de Samuel 23:1-3, que confirman este ministerio que tenía también David. Vamos a ver que como profeta él recibió visiones de Dios. Primero de Crónicas 28, 12 y 19. Si alguien lo puede leer, por favor. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas, también para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Jaimito, bríncate al 19, por favor. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Gracias, Jaimito. Entonces aquí vemos cómo el plano del templo se lo dio Dios a David. Salomón lo construyó, pero el plano lo tenía David. ¿Y cómo le vino el plano a David? A través de una revelación divina, a través de que Dios se manifestó a David y él le dijo: mira, vas a hacer las cosas así, no es como a ti te gusta, es como a mí me gusta. Es algo que también debemos de entender, hermano. Cuando Dios nos habla, debemos de saber capturar el propósito, porque muchas veces queremos que Dios nos hable, pero no entendemos y terminamos haciendo lo que mejor nos parece. No, cuando le pidamos a Dios que Él nos hable, tenemos que tener también esa sensibilidad de aprender a obedecer, ¿sí? Así Dios le manifestó a David cómo tenía que estar el templo para él. A lo mejor David dijo: ay, es que yo le quiero poner 20 columnas, pero Dios le dice: cálmate, nada más va a tener tantas columnas y va a ser de estas medidas y va a ser así y lo vas a forrar así y le vas a poner, ¿sí? Todo fue conforme al propósito de Dios, así como el arca con Noé, así como el tabernáculo con Moisés. Lo mismo pasó con el templo y David. Pero tenemos que tener esa sensibilidad para entender los propósitos de Dios. Bueno, vemos también en tercer lugar que sus hechos portentosos de David hacía que lo reconocieran como el ungido de Jehová. Vamos a ver qué dice segundo de Samuel 19:21. Gracias, hermana Adriana. Aquí vemos cómo los cercanos a David estaban diciendo: no ha de morir Simei, que cuando David sale, porque su hijo Absalón le dio un golpe de estado y tuvo que salir huyendo, David, este hombre Simei estaba en una colina y desde ahí vio que iba pasando el rey David con sus allegados, su corte, y lo que hizo este hombre Simei fue que lo empezó a maldecir. Por eso es que
sus hombres de David dijeron: no ha de morir este hombre, porque maldijo al ungido de Jehová. ¿Sí? Vean cómo sus hombres de confianza reconocían que había esa unción en David. La gente que nos rodea reconoce que tenemos esa unción en nuestra vida. La gente que nos rodea, y no me refiero a tu familia cristiana, me refiero a aquellos que cuando tú tienes que ir a trabajar, cuando tú vas a la escuela, esas personas ven algo especial en ti. A lo mejor no dicen: ay, el ungido de Jehová, pero puede ser que digan: oye, tú eres diferente, hay algo en ti. Es un reto que debemos nosotros de buscar alcanzar. Ahora que en redes sociales salen muchos retos que hasta a veces son mortales y que a los adolescentes les gusta hacerlos, ¿por qué nosotros no buscamos ese reto? Tener una unción como la de David, que sus batallas terminaban siempre en triunfos, que Dios le revelaba cosas porque era profeta, que Dios hablaba con él, ¿sí? Que lo reconocían como ungido. ¿Por qué no buscar esos retos? ¿Sí? Vuelvo a repetir, ahora que los jóvenes buscan tantos retos y que a veces algunos hasta acaban muertos, ¿por qué nosotros no buscar esos retos? Que a final de cuentas van a acabar en beneficio para nosotros. Porque déjame decirte algo: lo que Dios hace siempre es en beneficio de nosotros, siempre, hasta la disciplina. Dice Dios: al que ama, corrige y azota al que tiene por hijo. Pero ¿por qué lo hace? Lo hace, no es porque sea malo, no es porque te quiera castigar, lo hace porque quiere sacar algo bueno de nosotros. Entonces toma estos retos. De ahora en adelante di: pues, híjole, es que en la chamba me conocen por el holgazán, en la chamba me reconocen por el chismoso, en la chamba me reconocen por el refunfuñón, en la escuela me conocen por el copión, o no sé de qué manera nos llamen o nos digan. Pero Dios puede cambiar las cosas. Él es especialista en cambiar las cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues como David siempre buscaba la dirección de Dios. Hay un hermoso salmo y no lo anoté, y con esto quiero acabar. Ese salmo que dice: cercano está Dios a los que le invocan. No sé. 34, 18. Salmo 34, 18. No es a los que le invocan, es a los que... Ese es a los quebrantados de corazón, ¿no? No, pero hay uno que dice que Jehová está cercano a los que le invocan. ¿Cuál, hermano? 135. A ver, léanlo, hermano, por favor. Gracias, hermano, gracias. Fíjese, cercano está Jehová a todos, hermano. Quiere decir que Él no excluye a nadie, pero a los que le invocan de veras. ¿Y qué es invocar de veras? Aquellos que le buscan de todo corazón, no tan solo para pedirle. Muchos de nosotros oramos y nuestra oración, el 99.9% es para pedirle: Dios mío, dame, Dios mío, quítame esto, Dios mío, haz esto, Dios mío. Aquí lo que está diciendo el salmista es que Él está cercano a aquellos que le invocan, pero le invocan de corazón, buscando su presencia, buscando su compañía, buscando su dirección. Eso es lo que el salmista quiere decir.
Y si tú le invocas de esa forma, ahí va a estar Dios contigo. Ahí va a estar Dios contigo, cercano. Dice, cercano está Jehová a los que le invocan, pero a los que le invocan de veras. De veras. Yo te invito a que tú invoques al Señor siempre en tu vida. Que no tan solo le busques para pedirle algo. A lo mejor nuestra cultura siempre nos ha llevado a pensar que Dios, aunque no lo decimos, pero así lo vemos, como un genio de la lámpara maravillosa que tiene que cumplir nuestros deseos. Pero el invocarlo de veras significa buscar su comunión, simplemente estar un día leyendo, un día estar hablando con Él, no rápido, porque a veces nosotros oramos y Señor, y esto, y queremos acabar nuestra oración en 5 minutos. No, Dios lo que busca es que tú estés quieto, que estés tranquilo, que tengas tiempos de hablarle, pero que también Él te hable a tu corazón. Cuando usted ve en un salmo que dice la palabra Selah, ese Selah no es que te diga esa palabra en específico, sino que Selah significa un espacio de tiempo en lo que el salmista escribió un párrafo y luego está reflexionando o está meditando y luego vuelve a escribir. Y ese Selah es un tiempo en el cual tú estás esperando una respuesta, estás esperando ser tocado por la mano de Dios, estás esperando que Él simplemente esté a tu lado. Eso es buscar a Dios de veras, hermano. No a las prisas, no para estarle pidiendo, no. Eso hace toda la gente, hermano. Eso lo hace toda la gente. Pero Él está cercano a los que le buscan y a los que le buscan de veras. Vamos a dar gracias en esta hora, hermano. Y recuerda, Él está cercano a nosotros. Él no hace acepción de personas. Él nos ama a todos, porque así lo dice la palabra. De tal manera amó Dios al mundo. Señor, en esta hora hemos expuesto tu palabra. Hemos visto la vida de David, Señor.